Salve María, bienvenidos a este especial maravilloso donde vamos a hablar de una realidad que todos vamos a tener, la muerte. Hoy es el día de los fieles difuntos y vamos a hablar de lo que la Iglesia nos enseña sobre los fieles difuntos. Nosotros no celebramos el Día de los Muertos, no, celebramos el de los fieles difuntos. ¿Cuál es la diferencia? Todos los que pertenecemos a la Iglesia tenemos la gracia maravillosa de ser bautizados. Cuando niños o en el determinado momento de nuestra vida que las aguas del bautismo bañaron nuestra cabeza, bañaron nuestra alma, nosotros recibimos los dones del Divino Espíritu Santo, las virtudes infusas, pasamos a ser hijos de Dios y tener la gracia maravillosa de la inhabitación de la Santísima Trinidad. Nos volvemos sagrarios vivos. Por eso San Pablo dice que todos somos templos del Espíritu Santo. Por eso es que la Iglesia se divide en tres. Tenemos la Iglesia triunfante, que es la Iglesia que ya está en el cielo, que ya está contemplando a Dios fase a fase. Son los que ya están salvados, los bienaventurados, en cabeza de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen, de San José, San Juan Bautista, etcétera, etcétera. Después tenemos la Iglesia padeciente, que es la Iglesia que está en el purgatorio. De ellos es que vamos a hablar en este especial maravilloso. Y la tercera parte o la tercera forma en que se divide la Iglesia es la Iglesia peregrina o la Iglesia militante, que somos nosotros los que estamos vivos y estamos luchando para ganarnos el cielo, ganarnos la eternidad bienaventurada y pasar a esa primera iglesia que es la Iglesia de los bienaventurados. Por eso nosotros no celebramos a los muertos. Nosotros vamos a celebrar a los fieles difuntos. Todos aquellos bautizados, todas aquellas personas de buena voluntad que siguieron la ley natural, que murieron en la gracia divina, pasan a ser habitantes del cielo. Pero ojo, hay que pasar primero por una adaptación de la propia voluntad, de la propia alma, para poder entrar totalmente y por toda la eternidad al cielo, para estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa adaptación de la voluntad o de la mentalidad es que se trata el purgatorio. Especial Fieles Difuntos. Vamos en este especial a dividirlo como que en dos. Vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hablar de dónde sacamos o de dónde saca la Iglesia eso de que existe el purgatorio, eso sí será verdad. Nuestro Señor habla en el Evangelio, las Sagradas Escrituras lo mencionan, sí, no, tal, o eso fue una invención de algún papa o alguna cosa. Y la otra parte de este especial lo vamos a hablar acerca de la naturaleza del purgatorio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se purifica el alma? ¿Es como un infierno chiquito o no? Tal. En fin, varias preguntas que siempre se hacen. Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar en materia y por eso les pido que juntos recemos un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a coger varias citas bíblicas en que aparece la realidad del purgatorio.
Puede ser que no aparezca la palabrita purgatorio, pero sí la realidad que representa o que explica este estado del alma. Recordemos entonces que nosotros vamos a ser juzgados por Dios por todos nuestros actos. Por eso los actos humanos son serios. Cuando nosotros tomemos la decisión de hacer alguna cosa, debemos siempre tomarla en dirección del bien, porque por todos nuestros actos vamos a ser juzgados. Padre, qué miedo, Dios es juez, tal. Tranquilo, si usted hizo el bien, no se preocupe, porque Dios, como es juez justo, le va a recompensar todo lo bueno. Ahora, si usted o yo fuimos malos, pues ahí sí, pues tengamos miedo, porque Dios nos va a recompensar según nuestros actos malos. Entonces, una cita bíblica muy interesante es de Isaías 4:4, súper fácil, Isaías 4:4, que dice: Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén haya limpiado el interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. San Agustín, en la mística Ciudad de Dios, dice que ese viento purificador hace alusión a la realidad del purgatorio. Ya vamos a ver quiénes van al purgatorio. Pero ese purgatorio es ese lugar donde se lava el alma como el viento para poder limpiarla de esas inmundicias. Ojo, no es la inmundicia del pecado, porque aquí se tiene que lavar el pecado, que es de esa marca del pecado. Vamos a encontrar en el Salmo 66 lo siguiente. Dice: Dejaste que un cualquiera nuestra cabeza cabalgara, por el fuego y por el agua atravesamos, mas luego nos sacaste para cobrar aliento. El agua, el bautismo, el fuego, el purgatorio. Nos sacaste para encontrar aliento, o sea, el cielo, la bienaventuranza eterna. Vamos a encontrar otras citas que son muy impresionantes. Macabeos, por ejemplo. Vamos a ver lo siguiente. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Todos los padres de la iglesia, todos los teólogos reconocen en esta acción de Judas Macabeo, perdón, se me olvidó decir la cita, Macabeos 12, 44 y 45. Reconocen en esta acción de Judas Macabeo esa realidad del purgatorio, porque si las almas que mueren piadosamente van allá a la espera de nuestros ruegos para pasar a una bienaventuranza eterna, pues evidente que existe algo que será transitorio. Nuestro Señor en el Evangelio también va a decir algo parecido. Miren, Mateo 12:32, dice nuestro Señor: Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. O sea, hay cosas que sí se perdonan en la otra vida. Y esa vida es la vida plena. No es que vamos a reencarnar y que vamos a hacer no sé qué. No. Es en ese lugar a donde el alma va a ir antes de llegar a la bienaventuranza eterna. Última cita. Una cita del Apocalipsis. ¿Qué nos dice San Juan? Apocalipsis 21:27. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto nos hace referencia también a que nada profano, nada que no sea santísimo, puede entrar en el reino de los cielos.
Es por esto que la Iglesia en el Catecismo nos enseña lo siguiente, abre comillas. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta al castigo de los condenados. Por lo tanto, esa purificación es precisamente esa adaptación del alma a los designios divinos. Cuando uno tiene la desgracia de cometer algún pecado, uno, claro, ofende directamente a Dios, pero el pecado tiene como que 3 alcances. El pecado como que toca a 3 cosas. Primero, como dijimos, a Dios. Es una ofensa a Dios. Después, el pecado va a atentar contra nosotros mismos, contra nuestra conciencia. Por eso cuando hacemos algo malo, está esa vocecita que nos dice, no puedes mentir, no hagas esto, no puedes robar, no puedes hacer algo malo contra otra persona, no puedes atentar contra la vida, etc. Y está un tercer alcance que se habla poco y que es, como por así decir, la base del purgatorio, y es la ofensa contra el orden del universo. Usted ha tenido alguna vez una pelota, ¿cierto? Y ha estado en una finca o ha estado al frente de una piscina. Y usted ha cogido la pelota y ¡bum!, la tira a la piscina. La pelota va a caer en algún determinado punto del agua. Pero toda la piscina como que se mueve. Impactó en algunas moléculas de agua, pero toda la piscina lo sintió. Lo mismo es el pecado. Usted ofendió a Dios, usted cometió un pecado, atentó contra su conciencia, pero todo el orden del universo lo siente. Cuando uno hace una obra de virtud, cuando uno hace algo bueno, como que todos los buenos de la faz de la tierra toman más aliento, como que toman más fuerzas para seguir haciendo el bien. Cuando una persona, cuando uno de nosotros comete la desgracia de cometer un pecado, eso es un peso para toda la humanidad. Y el malo se vuelve más malo. Y el tibio le cuesta más salir de su tibieza. Al bueno le van a venir más tentaciones. Y al santo le va a pesar también eso para perseverar en su santidad. Por eso es que el pecado es tan malo. Y por eso es que Dios estableció un sacramento, nuestro Señor Jesucristo estableció un sacramento para, primero, limpiar el alma del pecado. Él muere por nosotros, Él paga la fianza, Él paga ese precio del pecado. La primera consecuencia o el primer ser ofendido, como que es reparado por ese sacramento que se llama confesión, exactamente. Por la confesión, Dios perdona la culpa del pecado. Ojo que esa palabrita es importante, la culpa. Dios perdona la culpa del pecado. Después, en el propio sacramento de la penitencia, de la confesión, usted tiene que hacer un acto de reparación. Usted le pone una penitencia, 3 Ave Marías, subir el Monte Everest, no mentiras, esos ya no lo ponen, pero tiene que hacer usted un acto de reparación. ¿Por qué? Porque usted mismo debe como que sacar ese mal. El tercer ser o la tercera cosa que es ofendida, esa sí tiene que ser reparada en el purgatorio. Es toda la orden de la creación que exige justicia contra un pecado que es cometido. Y una cosa impresionante es que, listo, usted cometió el pecado o yo cometí el pecado, en fin, la persona comete el pecado. Se arrepiente, pide perdón, tal. ¿Y por qué lo vuelve a cometer? ¿Por qué vuelve a caer en pecado? Es porque todavía en nuestra alma hay como que una atracción a ese pecado.
todavía nuestra mentalidad no está completamente purificada de tal manera que diga, no voy a pecar. No prefiero el pecado, prefiero siempre la virtud, prefiero siempre la santidad. Y por eso es que el alma debe pasar por el purgatorio, porque debe adaptar esa mentalidad siempre al bien. Por eso es que vimos en esas citas bíblicas que pues la persona debe pasar por esa purificación de esa mentalidad. ¿Qué es mentalidad? Así un paréntesis chiquitico, es pensar, actuar, raciocinar, hacer todo según un determinado pensamiento. Por eso, no sé, el abogado siempre va a pensar de forma jurista, el médico siempre va a ver los detalles que estén causando otras cosas, la mamá siempre va a estar pendiente de las necesidades de los demás, etc. Porque tienen un tipo de mentalidad. Nosotros los cristianos debemos tener la mentalidad del santo, que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria de Dios. Entonces, bueno, una vez sabiendo entonces que el purgatorio existe, para qué fue hecho el purgatorio, etc., nos cabe responder una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del purgatorio? ¿Dios para qué creó el purgatorio? Y es necesario que nosotros tengamos como que una diferencia muy grande entre lo que es culpa y lo que es pena. Entonces, la culpa es imputada en el alma por el pecado cometido. La pena es lo que el alma debe hacer para reparar. Entonces, ya dijimos, por el sacramento de la confesión se nos borra la culpa, pero queda como que esa deuda del alma. ¿Yo cómo voy a reparar esa ofensa que yo hice? Dios pagó mi bienaventuranza eterna, pero ¿y yo? ¿Cómo me voy a retractar de eso? Digamos, la persona dijo una mentira. Listo. Dios perdonó esa mentira. ¿Y los efectos malos de esa mentira, cómo se van a reparar? Hay cosas que son irreparables. Una calumnia. San Felipe Neri tiene un hecho famoso, yo creo que ya ustedes lo han escuchado, y es a una persona que se acusó de haber calumniado a otra. San Felipe Neri le dijo, bueno, está bien, vamos a reparar esa calumnia. De su casa aquí a la iglesia va a coger una gallina y le va a ir desplumando. Y va a tirar las plumas por todo lado. Cuando llegue le voy a decir qué va a hacer. La persona dijo, uy, padre tan raro, qué penitencia tan rara. Bueno, dicho y hecho, cogió una gallina desde su casa y caminando hacia la iglesia empezó a desplumar a la pobre gallina. Listo, estaba desplumando, y las plumas empezaron a volar y listo. Llegó donde San Felipe, le dijo Pipo, porque a él le decían así, padre Felipe, era italiano, entonces le decían Pipo. Pipo, listo, aquí está la gallina desplumada. Muy bien, ahora devuélvase el mismo trayecto, coja todas las plumas de la gallina y vuélvaselas a poner. Ahí la persona dijo, no, pero eso es imposible. Eso no, ¿dónde habrán caído las plumas? Se fue ya, eso se perdió. ¿A dónde no habrá podido llegar esas plumas? San Felipe Neri le dijo, lo mismo el pecado de la calumnia. Usted se lo dijo a X o a Y, pero eso voló. ¿A qué personas no le habrá llegado esa calumnia que usted dijo? Y la fama de esa persona quedó completamente deshecha. ¿A quién le llegó? No se sabe, es una cosa imposible. Entonces hay reparaciones que ultrapasan nuestras capacidades. Porque si uno le dice una mala palabra a otro y uno después va y le pide perdón a esa persona, tal como que queda reducida a esa persona. Pero hay otros pecados que, ¿cómo se repara? Entonces, esa reparación, esa enmienda, se alcanza en el purgatorio. Por eso es diferente, culpa y pena. La culpa, borrada por el sacramento, como ya dijimos, la pena es en el purgatorio.
Es muy diferente hablar de el infierno que del purgatorio. Muchos místicos, y eso no está pues así definido por la iglesia y a un dogma en que no. Muchos místicos dicen que el fuego del purgatorio es el mismo fuego del infierno que purifica las almas. No voy a entrar aquí en discusiones de los padres de la iglesia de Oriente y de Occidente, los latinos y los griegos y no sé qué, porque pues todavía no está el dogma así dicho y hecho. Pero muchos santos y muchos padres de mucho peso, San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, etc., dicen que sí, en el purgatorio hay fuego. Y es un fuego espiritual que purifica el alma. Por eso en varias de las citas que leímos, nuestro Señor hablaba de fuego. Entonces ellos se pegan de eso para sustentar esa tesis. Entonces es un fuego. Pero nunca nosotros podemos hablar de que el purgatorio es como el infierno. O que es como un infierno chiquito. Porque lo separan muchísimas realidades teológicas, ya que la mayor pena del infierno es la pena de daño o la pena de daño. ¿En qué consiste esta pena? Es la mayor tortura que hay en el infierno, más que el demonio, más que las blasfemias, más que cualquier cosa, más que todos los tormentos que se puedan vivir, es ese anhelo que el alma tiene de estar con Dios y que quiere estar con Dios, tal, pero no puede. Y no solamente no puede, sino que Dios la odia. Padre, Dios odia. Dios odia al que está condenado. Entonces no solamente Él siente ese odio eterno de Dios, sino que Él odia eternamente a Dios. Y no solo Él odia a Dios, sino que Él se odia a sí mismo. Y como odia a Dios, quiere desintegrar a Dios, quiere exterminar a Dios, pero no puede. Entonces se quiere exterminar a sí misma, pero tampoco puede. Y es ese odio perpetuo, es ese castigo eterno. Nosotros que fuimos hechos con amor y por amor, perdemos la capacidad de amar. Y ese lado más maravilloso del alma, del ser humano, desaparece. Por eso la esencia del hombre desaparece, condenándose en el infierno. Por eso el peor tormento que hay en el infierno es la pena de daño, la pena de daño. Bueno, en el purgatorio no pasa así. La pena del purgatorio, ¿cuál es? En que fue retenido o como retrasado esa unión del alma con Dios. Imagínese usted se presenta delante de Dios, delante del justo juez, donde está Nuestra Señora, su ángel de la guarda, los santos de su devoción, una escena lindísima. Imaginen cómo será de bello nuestro Señor Jesucristo, cómo será de espectacular Nuestra Señora, su ángel de la guarda, su armadura espectacular, una escena lindísima, maravillosa. Y nuestro Señor le dice: listo, venid benditos de mi Padre, heredad el trono que he preparado desde toda la eternidad para vosotros. Y usted quiere ir y no puede, porque todavía le falta el traje de gala, porque todavía no puede, porque le toca purificar algunas cosas, porque tiene que pagar esa pena. ¿Cuál es la pena entonces del purgatorio? Es que se retrasa esa bienaventuranza eterna. Y mientras más retrasada está, pues uno más sufre. Eso es como cuando uno se quiere encontrar con un familiar o un ser querido, un amigo que hace mucho tiempo no ve. Pasa el tiempo y usted como que quiere más verlo, y esa ansia, ese anhelo que usted tiene por ver a un amigo, por ver a un familiar, por ver a un hijo querido, o un papá o una mamá que hace tiempo no ve, un hermano, etcétera, en fin. Y cada vez que pasa el tiempo las ansias crecen más. Esa es la pena del purgatorio, porque la culpa ya está perdonada en vida o el sacramento. La culpa entonces hay que repararla, o esa pena hay que repararla, hay que pagar. Y toda la pena es por un acto doloroso. Padre, no diga esa palabra, dolor, no. Sí,
es por un acto doloroso, en que la persona tiene como que exigirse, tiene que purificarse, tiene que dar algo de sí para reparar todas esas veces que, buscando un deleite malo, ofendió a Dios. Entonces esa es la diferencia entre la pena del infierno y la pena del purgatorio. Muy bien, vamos a ver entonces cómo esta realidad del purgatorio tiene muchas cosas interesantes, muchos anhelos del alma, muchas cosas maravillosas, pero siempre así, retrasadita. Entonces, la pena del infierno, pena de daño; la pena del purgatorio, la dilatación de la gloria, o sea, espere ahí un momentico, tiene que organizarse bien para poder estar en el cielo; la pena de los sentidos, que es pues purificar todos los sentidos, ya sea porque haya hecho alguna cosa mala y se confesó, se arrepintió, etcétera, pero hay que purificar esos sentidos. Una mano que sirvió para el robo, para la sensualidad, para alguna cosa, no puede llegar donde nuestro Señor y tocar sus pies para besarlo. No, primero hay que purificarse. Bueno, los que están en el purgatorio reciben un consuelo. Por más que está en medio de esas penas y esas purificaciones, reciben un consuelo. Por eso es que nosotros, los de aquí de la tierra, tenemos una obligación y tenemos que hacer unos actos de caridad, porque ellos están en el purgatorio, ellos ya no pueden como que hacer actos para acelerar esa purificación o recibir esos consuelos en el purgatorio. Y es que por eso es que nosotros debemos rezar por las almas del purgatorio, rezar por esos fieles difuntos para que ellos reciban esos consuelos. ¿Cuáles son los consuelos que ellos reciben? Primero, el mayor consuelo, top, súper fenomenal, la certeza de la salvación. Ellos ya están salvados. Ellos lo único que están esperando es esa adecuación de esa mentalidad, esa purificación, esa pena que tienen que purificar para estar en la bienaventuranza eterna. Entonces eso es un consuelo para ellos, ya están salvados. Segundo, la plena conformidad a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo esté aquí 1000 años, que esté 100 años, que esté un instante, yo acepto la voluntad de Dios, porque Él es el justo juez. Muy diferente a lo que nos pasa ahorita. Aquí tengo un dolor de cabeza. ¿Y por qué me dio ese dolor de cabeza, Señor? ¿Y por qué? No sé cuándo me quedé sin empleo. Pues, Señor, ¿por qué? Ellos son conformes a la voluntad de Dios. ¿Dios lo quiere así? Sí, yo acepto. Aquí estoy. Hágase. Tercero, el gozo de la purificación. Si uno tuviese lepra o tuviese gangrena, tal, y le cortaran la mano, toda la vida se queda quejando de que, ay, me cortaron la mano, ay, que no sé qué, ay, mire esto. Resulta que fue un bien. ¿Por qué? Porque si no le cortaban la mano, perdía la vida. Los que están en el purgatorio, ellos sienten felicidad porque están siendo purificados. Pues no les cortan la mano, pero cogen esas cosas del alma, esos vicios o esa falta de adecuación, se la arrancan del alma, y por eso ellos son felices en la purificación. Después, ellos tienen un alivio continuo. Es opinión teológica que las almas van recibiendo alivio a medida que se van purificando. No resisto aquí contar varias experiencias místicas de muchos santos y de muchos bienaventurados, venerables, acerca de las almas del purgatorio. Hay una de ellas que es venerable, no ha sido canonizada todavía, se llama Eugenia von der Leggen, es una noble alemana. Vivió en el siglo XX, inclusive ella fue secuestrada por Hitler y fue encerrada en un castillo por esa espiritualidad tan bonita que tenía. Bueno, ella podía ver las almas del purgatorio. Y un día
voy a contar una bonita porque hay un montón de hechos de ella impresionantes, unos espeluznantes que dan miedo, entonces no se los voy a contar, pero hay una muy bonita. Ella estaba en su habitación y de pronto ella siente la misma sensación que sentía siempre que veía un alma del purgatorio. Entonces ella voltea a ver quién estaba ahí y estaba el sacerdote que la había bautizado, que le había hecho la primera comunión, que la había preparado para la confirmación y que luego había fallecido. Era un sacerdote muy bueno, un sacerdote verdaderamente así celoso y un santo varón. Y ella le dice, Padre, usted está en el purgatorio. Y él le dice, sí, estoy en el purgatorio. Y entonces ella dice, listo, buenísimo, este sí, como me conoce, me va a decir cómo es eso allá. Entonces, Padre, ¿y cómo es el purgatorio? Es como la iglesia enseña. Padre, pero ¿y cómo es Dios? ¿Cómo está? Es como la iglesia enseña. Padre, ¿y usted vio a la Virgen? ¿Cómo es ella? Como la iglesia enseña. Entonces ella, listo, no pregunta más porque ya sabe la pregunta. Ya sabe la respuesta. ¿Cómo es? Como la iglesia enseña. Y ella vio que todo su ser estaba muy luminoso, estaba muy bonito, muy radiante, pero su mano derecha estaba un poquito oscura. La mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque es la mano con que el sacerdote bendice. Es la mano como que más propia a ejercer su ministerio sacerdotal. Entonces se bendice, se absuelve, se expulsa al demonio, se consuela el corazón, se bendice la ofrenda que se va a presentar en la misa para ser transformada en el cuerpo y sangre de Cristo. La mano derecha. Y ella vio y le preguntó, Padre, ¿usted por qué está tan luminoso y su mano derecha pues está oscurita? Y él le responde, porque yo podía haber bendecido mucho más de lo que bendije. Imagínense, eso pues como que no sería pecado, pero Dios exigía del sacerdote o exige del sacerdote tanta perfección que él lo quería para bendecir, para aumentar la gracia en las personas. Y él fue negligente en eso. Entonces Dios estaba purificando esa negligencia, estaba adecuando esa mentalidad, estaba reparando esa pena para que él, completamente radiante de gloria, poder entrar al cielo. Y a medida que iba pasando el tiempo en que ella iba ofreciendo misas, sacrificios, oraciones, ella veía que esa mano que estaba oscurita se volvía cada vez más clarita y se iba volviendo más luminosa hasta que ya lo vio enteramente luminoso y le dice, Padre, va a entrar al cielo. Y él, radiante de gloria y de felicidad, le dice, sí, voy a entrar al cielo, vengo a bendecirte. La bendijo y desapareció. Entonces esto que nos dice aquí, el alivio continuo es eso, que va como que subiendo, escalando con unos alivios para llegar al cielo. Por eso es bueno nosotros mandar a hacer misas, rezar en los rosarios, pedir por las almas del purgatorio para que tengan ese alivio, ese consuelo y poder entrar más, a la bienaventuranza eterna. Último punto, y este me encanta, este es fenomenal, dice, la asistencia espiritual particular de la Santísima Virgen y del propio ángel de la guarda. Por eso es bueno nosotros tener el escapulario del Carmen, porque la Santísima Virgen el sábado siguiente, al momento en que usted murió, va a bajar y va con su ángel de la guarda, con San Miguel, a llevarlo al cielo. Esa protección, ese auxilio especial de la Santísima Virgen para todos aquellos que fueron devotos de la Virgen. Entonces, bueno, todo esto es un brevísimo resumen de esa realidad maravillosa que se llama purgatorio. Recuerden entonces, nosotros
no celebramos los muertos. Ay, no, es que los muertos viven como que en otro planeta, en otra dimensión, así. Allá ellos tienen también como que se reúnen las familias y entonces tienen fiesta y hacen no sé qué cosa y viven como que en una sociedad tal. Eso no existe. Para nosotros los católicos, la fiesta del día de hoy, que es la fiesta de los fieles difuntos, es para rezar a aquellos que están en el purgatorio, esperando a ser purificados enteramente para poder entrar en la bienaventuranza eterna. Recemos por los difuntos, recemos por los que murieron en la gracia divina, que están esperando entrar en el cielo, porque cuando ellos entren en el cielo, van a rezar por nosotros, van a interceder por nosotros y van a hacer con que nosotros también un día hagamos parte de esa iglesia triunfante que está con Dios, la Santísima Virgen, los ángeles y los santos y todos por toda la eternidad. Espero que les guste mucho este especial que con tanto cariño hemos realizado y yo quiero tener la mano bien brillante, entonces les dejo la bendición con todo cariño. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.